La normativa sigue siendo la misma que la anterior, con unas variaciones, nada más. Primero, este concurso es nacional, por lo tanto se puede pedir a cualquier comunidad. Segundo, la instancia de participación en el concurso y la presentación de méritos es exclusivamente vía telemática, solo vía telemática. Los que concursaron el año pasado y los de prácticas están exceptuados de presentar los méritos, ¿de acuerdo? Si tienen méritos nuevos los pueden presentar, evidentemente. Tercero, la convocatoria, como bien sabéis ya, supongo que sabéis, es del 5 al 26 de noviembre. Es decir, ya está abierto el plazo y se puede pedir hasta el 26 de noviembre. En cuarto lugar, los anexos del concurso se publican en la web de Consellería. Y en quinto lugar, el baremo. Se puntuarán, aparte de lo que pone el baremo, se puntuarán también las coordinaciones de formación en centros, de TICs, de etapa, de aula de informática, didáctica en OI y posiblemente las FCTs también. Y el resto de coordinaciones nos han dicho que también se van a puntuar, incluido el coordinador COVID. Todo esto os lo tiene que certificar el secretario y el director. Eso es lo nuevo. Vamos a lo de siempre, que teóricamente se mantiene igual. Si voy muy rápido, pues me lo indicáis. Primero, ¿quiénes pueden participar? Todos los funcionarios de carrera definitivos y provisionales y en prácticas, seleccionados en el último procedimiento de oposición. Segundo, todos los requisitos de participación y los méritos que tengas tienen que estar finalizados en la fecha de presentación de instancias y se acreditarán, pues, como dice la convocatoria. Ya, luego lo vamos viendo. En tercer lugar, en la participación voluntaria deben de haber transcurrido al finalizar el presente curso al menos 2 años desde la toma de posesión del puesto definitivo. Cuarto, en la participación obligatoria hay que tener en cuenta que el primer destino definitivo tiene que obtenerse en los puestos de la comunidad autónoma por la que se aprueba la oposición y además por esa especialidad en concreto. En quinto lugar, los funcionarios en prácticas están obligados a obtener su primer destino definitivo en la comunidad en la que han aprobado la oposición por la especialidad, idioma o perfil lingüístico por el que han sido seleccionados. En este caso, para los funcionarios en prácticas, como he dicho antes, la adjudicación en concurso solo tiene en cuenta el orden en el que figuren como nombramiento, como personal funcionario en prácticas. Por lo tanto, repito, no adjuntan méritos. En sexto, para los que hagan uso del derecho preferente. Si en el uso del derecho preferente a centros, por supresión o cualquier otro caso, hubiera empates en la puntuación que le asignan por el baremo de méritos, el primer criterio de desempate será el de antigüedad en el centro. Asimismo, si se tiene derecho preferente a la localidad, se debe de participar en todas las convocatorias de concurso de traslados, solicitando todos los centros y todas las especialidades de la localidad, ya que si no lo hace, decae en el derecho. Por lo tanto, todos los centros de la localidad y todas las especialidades. Séptimo, se presenta una única instancia, aun cuando se participe por más de una especialidad o plazas a diferentes administraciones educativas. Octavo, aunque se obtenga destino en el concurso, se debe de permanecer en el anterior hasta la finalización de las actividades imprescindibles que se hayan previsto. Noveno, compulsas y méritos. Vamos a ver, las compulsas y méritos y todo lo demás se puede realizar en el centro docente, solo con la firma del secretario y el visto bueno del director. Para adjuntar telemáticamente los títulos y los méritos, basta la declaración responsable que tenéis, que será una crucecita que tendréis en el programa de adjuntar. ¿De acuerdo? Con eso es suficiente. Y escanear todos los datos. ¿Por qué he dicho lo de la compulsa? Vamos a ver. Teóricamente no hace falta no hace falta compulsar nada.
Teóricamente no hace falta compulsar nada, porque cuando le damos a la pestañita de declaración responsable, estamos asumiendo que lo que estamos presentando es cierto y es correcto. ¿Vale? Muy bien. Ahora bien. Corre, que llegas tarde, que han empezado. Ahora bien, dicho esto, Ya han empezado. Si nos ponemos en el lugar de la comisión de evaluación o la comisión de verificación, si yo estoy miembro de la comisión y estoy viendo los méritos, si tengo alguna duda, cogeré y examinaré el mérito a ver si es correcto, si no es correcto, etc. Mientras que si veo que el mérito está compulsado ya por el centro y por lo tanto ya está verificado, pues evidentemente me preocuparé menos. Y no hará falta que lo mire tan a fondo o ni siquiera. Os lo digo para que lo tengáis en cuenta eso. En 10º lugar, la Consellería publicará una lista con los profesores desplazados a los efectos de su acreditación, como tales, como profesor desplazado en el concurso de traslados. Recuerdo, ¿qué se entiende por desplazado a efectos del derecho preferente? Se considera desplazado de su plaza por falta de horario al personal funcionario que durante 3 cursos académicos continuados, incluido el presente curso, haya impartido todo su horario en otro centro distinto, en el que tiene el destino definitivo, o en áreas, materias o módulos no atribuidos a su especialidad, en este caso, incluido su propio centro. 11. Respecto a las publicaciones, también, la Consellería nos dice que solo con la certificación editorial es suficiente. No hace falta más. Ahora bien, si la certificación editorial no yo iría por cascos. O bueno, yo tengo cascos. ¿Sube la voz? ¿Cómo se sube la voz? Tú puedes subir la voz ahí. ¿Alguien está con el micrófono abierto, por favor? O vete a por cascos. A ver si Mel te puede dar los cascos. Le repito, solo con la certificación editorial. Ahora bien, si esa certificación editorial no tiene la autoría o le falta el índice de las hojas que corresponden, si soy autor, coautor, etcétera, etcétera, entonces interesa adjuntar también a la certificación editorial la autoría y el índice de lo que se haya publicado. ¿De acuerdo? Si es una certificación editorial como Dios manda, lo pone todo y no hay problema. Si le falta algo es cuando hay que adjuntar, porque si le falta el número de páginas que tienes publicadas, pues evidentemente la comisión de valoración no va a saber y no te va a poder publicar. Por lo tanto, los que tengan publicaciones, que miren a ver en la certificación editorial si tienen todos los datos puestos. Pepe. Dime. Perdona, pero en las certificaciones digitales, bueno, de publicaciones digitales, pone que lo que hay que poner es el enlace. Te piden menos datos en lo que yo he leído en el concurso. Sí, pero porque son las certificaciones digitales actuales, que ahí te lo ponen todo, que eso vale. Sustituye a la certificación editorial de toda la vida que hemos tenido. Vale, vale. Entonces, esa es lo que pone ahí, que es la lo que pone ahí. Tal, vale. Exacto. A ver, así toda esa certificación sí que pondrá todos los datos, ¿no? Sí, pone los datos. El índice no aparece por ningún lado, pero si ellos entran en el enlace pueden ver el índice. Vale. Ponérselo fácil a la comisión de valoración, ¿eh? Vale, ponérselo fácil. Porque no van a estar mirando... Vale, se puede fotocopiar y escanear también el índice. Ya y lo puedes adjuntar, o se puede escanear todo junto. Vale. Porque cada archivo creo que tiene un máximo de 5 megas, con lo cual hay de sobra para poder hacerlo. Vale, seguimos. 12. Las únicas plazas que no se adjudicarán de oficio son las de carácter itinerante, centros de reeducación, centros penitenciarios, centros FPA, centros de educación especial y centros CAES. Que ahora se llaman, no se llaman centros CAES, pero bueno, y centros CAES. En estos casos hay que pedirlas expresamente. Eso quiere decir que si una persona pide una localidad o una zona, esos centros, aunque haya pedido localidad y zona, todos los centros de la localidad de la zona, esos centros no entrarán. O sea, si no los piden, no se los van a poder dar nunca. ¿De acuerdo?
Vale. Luego, otra cuestión importante. Las plazas y centros catalogados de especial dificultad. ¿Cuándo puntúan, cuándo no puntúan, etcétera? Bien, en primer lugar, puntúan sí. Primero, el centro desde el que concursas está catalogado así. Segundo, si se está en este momento ejerciendo efectivamente desde el centro en el que concursas. Es decir, por definición, la especial dificultad solo cuenta si efectivamente lo estás dando. En tercer lugar, si estás en el centro este año, un centro de especial dificultad, pero no estás ejerciendo puesto de especial dificultad, te puntuará lo anterior, pero no te puntuará este año. ¿De acuerdo? Y en sentido contrario, si no estás en el centro este año en el que concursas, sino que estás en comisión de servicios, pero en esa comisión de servicios estás ejerciendo un puesto de especial dificultad, te puntuará también. ¿Vale? Pepe. Dime. Pero si estás dando en un grupo de especial dificultad y estás de permiso de paternidad, eso cuenta, ¿no? No, eso cuenta, porque tú no te has ido a ningún sitio. Vale. Tú estás ejerciendo ahí. Sí. Vale. Eso no cuenta como que no estás dándolo. Es como si estuvieras de baja por enfermedad. Vale. Te cuenta igual, evidentemente. Vale. Novedad también. El certificado de capacitación valenciana pasa a ser mérito. Y vale 2 puntos. Pero ojo, ¿cuándo vale 2 puntos? Porque el hecho de que pase a ser mérito quiere decir que ¿cuál es el requisito para poder concursar? El requisito es el C1. Y eso quiere decir que si yo tengo solo la capacitación y no tengo el C1, como tengo que justificar un requisito, la capacitación, si no tengo C1, me valdrá como requisito, pero ya no me podrán puntuar como mérito. Por lo tanto, para que la capacitación o el C2 o el mestre de Valencià pueda ser mérito, tengo que justificar que tengo el C1 y lo tengo que adjuntar. Entonces, yo adjunto el C1 y entonces, si tengo la capacitación, 2 puntos. Si tengo el superior, 5 puntos. Si además tengo el mestre de Valencià, 5 puntos. Pero adjuntando el C1 como requisito. ¿De acuerdo? Es la misma regla de 3 por la que si yo tengo un grado y quiero que me puntúen un grado además, claro, el grado de acceso a la oposición, a la carrera, ese es el requisito. Tengo que tener otro grado distinto para que se me puntúe y sea mérito. ¿De acuerdo? Es la misma regla de 3. Pepe, y otra pregunta. Dime. En relación a los que concursamos todos los años, claro, como esto cambia de si es estatal o autonómica, si todo eso en su día ya lo has entregado, ahora no lo tienes que volver a entregar. Ahora no lo tienes que entregar. Solo los méritos nuevos que has perfeccionado después del 22 de noviembre del 19. Vale. Aunque haya cambiado la normativa en ese apartado, da igual. Vale. Luego, cuando llegue al apartado A, B y C, lo veréis. Pero es los que concursaron el año pasado. ¿Tienen méritos nuevos después del 22 de noviembre del 19? Sí, lo adjunto. ¿No tienen méritos nuevos? No se adjunta nada. Una pregunta. Adelante. Hola, mira, es que yo tengo el título de mestre de Valencià, el de toda la vida, entonces no es ni C1 ni nada, es muy antiguo. Tenía el superior de, bueno, el mestre de Valencià, lo que hacíamos antes, el mitjà y el superior. Yo tengo el superior, entonces, ¿cómo lo gestiono? Si tienes el mestre de Valencià y solo tienes el mestre de Valencià y no puedes justificar que tienes el C1, el mestre de Valencià te funcionará como requisito. No te lo puntuarán con 5 puntos. Porque y para conseguir el C1, ¿qué tengo que hacer? Para conseguir el C1, pues tienes que ver si lo tienes. Sí. Ah, no, porque yo lo tengo ya de muy antiguo, claro, yo hice el valenciano pues ya hace muchos años, claro. Pues entonces, el título de mestre lo tienes como requisito. Vale, o sea, no me puntuará los 5 puntos. No te puntuará. ¿Y si presento el mitjà o el elemental de aquella época? El mitjà es el C1, de aquella época. Ah, vale, pues entonces puedo presentar el C1, el mitjà y luego el superior.
Y luego el superior, evidentemente, si lo tienes. Y te dan por el Michal, que es el requisito, y si tienes el C2, que es el superior, te darán los 5 puntos. Vale, gracias. Pregunta. Es que como has dicho que es el mestre... Claro, el mestre es el superior, que era antes, era el inicial, Michal y Y superior. superior, Entonces, correcto. claro. Ya lo tienes claro, ¿no? Vale, sí, Una tengo pregunta- que presentarlos todos y ya está. A ver, Tenéis preguntas, sí, sí. Una pregunta sobre, Sigo, sobre el valenciano. a ver, Mira, una pregunta. Lo del valenciano también lo llamaban el CP y el CL. La competencia lingüística es el C1, ¿no? sí. El requisito. Sí, se llama competencia lingüística es el C1 y la competencia profesional era el otro, el que vale los 2 puntos, ¿no? Yo tengo el MICHA, que es Vale, el equivalente al el C1, Michal, ¿no? exacto. Ese es el requisito. Y en la convocatoria pone que tiene que estar registrado. Eso quiere decir que allí en la consellería tiene que estar en el registro, ¿no? Correcto. Si lo has registrado, sí. Si tú lo has registrado, debe estar. Y si no Debe está estar. registrado... Si no está registrado, no les consta. No, yo solo tengo registrado el de mestre de Valencia. Pero Pues sí entonces, que tengo el mi- entonces, de todas maneras, la pregunta es, ¿vosotros tenéis que adjuntar documentos? Sí, Sí, claro. Pues entonces adjuntarlos. Vale, Adjuntar un título y el otro título, adjuntarlos. vale, de Para acuerdo. comprobar si está registrado hay que dirigirte a la consellería. Para que Claro, lo sí, compruebe. pero independientemente de que esté o no esté registrado, vosotros tenéis que adjuntar la documentación. Vale. Igual. Vale. Y Para si el no está concurso la tenéis que registrado, no adjuntar. perdón, si no está registrado no pasaría nada. En este momento no, porque vosotros lo adjuntáis. El Vale, problema sería que no adjuntarais ese documento, con lo cual no podríais ir a ningún sitio valenciano parlante, vale, está claro. solo a castellano parlante. Muy bien. ¿Vale? Seguimos, ya queda menos. A efectos del presente procedimiento, solo tienen validez aquellas especialidades o habilitaciones que se soliciten antes de finalizar el plazo de presentación de instancia. O sea, que los maestros pueden solicitar habilitaciones si han conseguido una titulación concurrente. Hola. Pepe, Dime, buenas tardes. Perdona que te interrumpa. a ver, Madre mía, no tengo puntos. Te haría la siguiente pregunta. No, El- yo tampoco. La titulación de nivel C, digamos, de otra comunidad equivale, digamos, Porque 6 tengo el C1 mestre, son pero tengo equivalentes, C1. ¿verdad? Entonces me cuenta como a ver, requisito, no como las punto. titulaciones de la Escuela Oficial de Idiomas, los C1s, C2, B1, B2, son equivalentes todas. Una un poquito más antigua. Mira, de 2006 o 2007, el nivel C de Islas Baleares Te tengo que cuenta apuntar el como- C1. Eso es el requisito. Ahí- Luego ya me contaría el A MITJAC ver, como 5 puntos. Eh, El ahí, C1 el nivel de Islas Baleares, ¿dónde lo has obtenido? Cariño, vale. ¿Escuela Oficial de Idiomas? No, en la Junta Evaluadora de Catalán. Pues se supone que si es de la Junta Evaluadora será algo similar a la Junta Cualificadora que tenemos aquí. Y por lo tanto, es de Pues no imaginar sé, que porque tiene el hijo que mío no cambiar. me he podido conectar. Yo he llegado Requisito. a la tarde. Y ya están. Alguien dice que hay que compulsar, pese a que no lo entiendo. Hay algún compañero o compañera que tiene el micrófono abierto y la estamos oyendo. La respuesta es esa. Teóricamente son equivalentes. Perdóname, mira, yo en 2010, ¿escuchas? ¿Escuchas? Te oigo. Sí, mira, en 2010 nosotros convalidamos lo que fue la capacitación de Valencia, pero sin tenerlo, digamos, allí registrado, puesto que trabajábamos en Baleares. ¿Se supone que con el C y la capacitación de Valencia tenemos esos 2 puntos de mérito? Vamos a ver. Si tienes el C1, ese C que me dices que has convalidado, y además tienes la capacitación, sí. Eso es su pantalla. Pero las dos cosas, ¿eh? Pero ese Las dos documento cosas. lo tendrán en la web, seguro. ¿Vale? Porque había unas preguntas al principio que no te interesaban. Seguimos. ¿Hay algún compañero? Gracias. ¿Vale? ¿Hay algún compañero que tiene el micro abierto? Por favor, que se le oye. Vamos a ver. Siguiente, precisamente al hilo de todo esto que estamos hablando. La titulación de acceso a la carrera, a la oposición, no nos sirve como mérito para concursar. Solo es el requisito, es la titulación de acceso. Como norma general,
me he adelantado antes al decirlo, cualquier titulación que nos haya servido para conseguir la de acceso, con validación de asignaturas, etcétera, no computa como mérito. Es decir, si yo tengo 2 grados, uno es el de acceso y resulta que el segundo grado lo he obtenido, pero me han convalidado asignaturas, no te lo van a tener en cuenta. Para que compute el segundo grado, tiene que ser enteramente realizado sin convalidaciones. ¿De acuerdo? Las titulaciones posteriores a la de acceso, para cuya obtención también hayamos aprovechado parte del título, no nos computarán. Dime el número. Para demostrar que no ha habido convalidaciones, tienes que presentar los 2 certificados académicos de las 2 carreras para indicar que efectivamente no te han convalidado nada, y el segundo grado es completamente distinto, diferente al primer grado que hayas podido obtener para opositar. Vodafone. En el cuerpo de maestros no computan los grados de magisterio, es el mismo título. Los títulos de técnico superior de educación infantil que hayan servido para acceder a magisterio tampoco computan. No se baremará en el apartado 312 ningún título de máster que sea exigido para el ingreso a la función pública. Estamos hablando de secundaria. ¿De acuerdo? Si es requisito para acceso a la función pública, máster de secundaria, evidentemente no se puede valorar como un mérito. Luego, norma general. Ante dudas, conviene adjuntar toda la documentación que queremos que se valore. Otro aviso. El certificado de nivel B1 es el intermedio o elemental del antiguo de la EOI. Y el nivel B2 es el avanzado o superior antiguo de la EOI. Recordad que la EOI antiguamente solo llegaba hasta el B2. Eran 5 años, solo llegaba hasta el B2, etc. No podían dar ni el C1 ni el C2. Ahora sí que pueden dar C1 y C2 en las EOI, de cualquier idioma. Pero antes se quedaba en el B2. Para que si alguno dice, yo tengo el título de la EOI de... Pues es un B2, si tienes el título de la EOI. Siguiente cuestión muy importante. Se puede renunciar en la resolución provisional de destinos para los participantes voluntarios, evidentemente, en el plazo de 2 días. También, muy importante para los suprimidos. Si los suprimidos piden por el concurso voluntario, que es el normal, que pedimos todos, y no les dan lo que solicitan, se les asigna de oficio, es decir, les pueden dar en cualquier provincia. El orden de la provincia es el que ellos habrán puesto. Alicante, Valencia, Castellón, Castellón, Valencia, la que quieran. Ahora bien, si piden por el derecho preferente y no les dan, quedan suprimidos. Es decir, no les pueden adjudicar de oficio. Conclusión, si eres suprimido, pide por el preferente y pide por el voluntario a la vez. Si te dan por el preferente, pues ya tienes la plaza, y si has pedido por derecho preferente a centro, a localidad o a zona, pues te darán en tu centro, localidad o zona. Hay muchos que me preguntan, pero si es que no quiero volver a mi centro. El derecho preferente solo es para volver al centro o a la localidad y la zona. No hay otra posibilidad. Entonces, lo digo porque muchos al decirme eso dicen, es que no, como no quiero volver, no quiero pedir por derecho preferente. Vale, si te arriesgas a que te den de oficio, si de todo lo que has pedido voluntariamente, de las 300 peticiones, ninguna la has podido pillar. Entonces, te pueden dar de oficio, y te pueden dar de oficio en cualquier provincia, en toda la Comunidad Valenciana. ¿Vale? Que quede claro. En el caso de los desplazados, que sean de tercer año consecutivo de desplazados, pueden participar voluntariamente por derecho preferente. Existe esa posibilidad. Y la Consellería se ha comprometido a publicar un listado previo del profesorado obligado a concursar, porque todos los años pasan que algunos no se enteran que obligatoriamente de oficio tienen que concursar y no piden. Y entonces, claro, no piden y les dan, pues, por el orden en que aparecen las provincias en la instancia que vais a rellenar. Y el orden en que aparece es Alicante, Castellón, Valencia. ¿Vale? Por orden alfabético.